cierto tipo de argumentos que hay que tomarlos en cuenta para que este, o sea, influyan de alguna forma, de una forma, no influyan más bien de una forma muy relevante en la estructura, digamos, de los cálculos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante utilizar los mercados internacionales? Pues los mercados de activos reales o financieros no pueden integrarse completamente porque pueden existir barreras como temas de diferenciales en impuestos, aranceles, cuotas, temas de, por ejemplo, movilidad laboral, costos de comunicación, ¿no? Entonces hay ciertos factores que van a afectar en torno, digamos, de las transacciones y de las operaciones, ¿no? Entonces ahí hay que ver, ¿no?, desde qué punto de vista estas barreras pueden crear oportunidades únicas para mercados, digamos, geográficos específicos que pueden llevar a traer, digamos, el tema de inversionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poco discutíamos esto en la clase anterior, el hecho de que hayan podido reducir, digamos, impuestos, digamos, a las utilidades o a las grandes a la riqueza, creo que en Bolivia, creo, por lo menos la idea era de que eso puede incentivar el tema del flujo de capitales hacia Bolivia, ¿no? No sé si eso realmente estará funcionando, pero por los otros elementos que están afectando, ¿no? El tema de, digamos, el tema de la existencia de cierto tipo de aranceles, por ejemplo, los acuerdos que tenemos con Mercosur pueden ser, digamos, interesantes. Hoy día Bolivia está tratando de abrirse hacia el mundo, por lo menos ya ha establecido una relación, por ejemplo, con países como Estados Unidos, ¿no?, donde están buscando mejores condiciones en términos, digamos, de exportaciones. Entonces, todo eso obviamente genera, digamos, una dinámica dentro de lo que significa el tema de los movimientos, ¿no?, en términos del mercado internacional. Entonces, los inversionistas van a invertir en mercados, digamos, externos, ¿no? Entonces, van a aprovechar justamente cierto tipo de condiciones económicas favorables, ¿no? Y obviamente se espera también un tipo, digamos, de efectos sobre lo que podría ser, por ejemplo, el tema de los cambios en el cambio del tipo de cambio de las monedas, digamos, extranjeras, esperando, ¿no?, algún tipo, digamos, de apreciación frente, digamos, a las suyas, ¿no? Entonces, claro, en la medida que la moneda, digamos, donde yo estoy pensando, digamos, hacer algún tipo de inversión se deprecie, entonces estoy incentivando, digamos, los niveles de exportación. Entonces hay cierto tipo, digamos, de efectos en ese sentido, ¿no? Entonces hay que ver un poquito, y eso es súper importante, chicos. Si, por ejemplo, ahorita en Bolivia se comenzaría a devaluar nuestra moneda, esto, si bien ocasiona, digamos, una complejidad interna dentro de nuestra economía, ¿cierto? Por la pérdida del valor adquisitivo. Al mismo tiempo, esto genera un incentivo a lo que son las exportaciones. Entonces, eso es, digamos, como un rollover, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Significa de que, digamos, se devalúa la moneda, pero yo comienzo a exportar más, comienzo a producir más, comienzo a sacar, digamos, recursos hacia afuera, los pagos tienen que venir en forma de divisas, eso ingresa a la economía, o sea, la vuelve más dinámica y otra vez comienza a generar este rollover, ¿no? Comienza a generar ese tipo de movimientos. Pero, como habíamos hablado en la clase anterior, todavía tenemos el tema de los tipos de restricciones en el manejo de la moneda extranjera en Bolivia. Entonces, todavía recién leí en las noticias que han anunciado la posibilidad de comenzar a entregar más volúmenes de los ahorristas que tenían en dólares, ¿no? Pero eso es para los que tenían. ¿Qué pasa si tú tienes operaciones continuas, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja todo ese tema? Creo que todavía no está claro y eso tiene algún tipo, digamos, de implicación en la forma a través de la cual, digamos, eso afectaría, digamos, el movimiento de inversiones, ¿no? Entonces, pero como pueden ver, chicos, cuando estamos hablando del mercado internacional, definitivamente uno de los factores que va a afectar es el tema de lo que significa el tipo de cambio, ¿no? Entonces, el tipo de cambio juega un rol súper importante desde esa perspectiva, porque permite definitivamente tener, digamos, una perspectiva de impacto sobre las decisiones que las empresas van a tomar y cómo estas básicamente pueden, digamos, verse capitalizadas o no en la forma en la cual, digamos, estas van a operar, digamos, en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, y obviamente va a depender también de la perspectiva en la cual tú vas a hacer, digamos, la inversión, ¿no? Entonces, si por ejemplo, como que dice acá, cuando espero que las monedas extranjeras se aprecien frente a la mía, entonces significa que obviamente yo voy a tener mayor oportunidad, digamos, de exportación. Entonces, y ahora, oye, eso desde el punto de vista solo de exportación, ¿qué pasaría con el tema, digamos, de inversión? O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo agarro y compro, digamos, no sé si alguien está familiarizado con el mercado Forex?
¿Alguien conoce el mercado Forex? Mm, No sé si han hablado de esto un poco cuando se analizaba, digamos, en la parte introductoria de finanzas uno normalmente se habla de lo que son las instituciones y los tipos de mercados en los cuales uno eh, hace operaciones. ¿Saben lo que es un Forex, chicos? Aunque el mercado Forex principalmente es un mercado donde se hacen operaciones, así como en la bolsa, ¿ya? Pero se hacen operaciones básicamente de tipo de cambio. O sea, tú entras ahí, hoy en día incluso puedes hacer ya operaciones eh, ¿cómo se llama esto? Con ciertos commodities, ¿no? Entonces, pero inicialmente el mercado Forex estaba enfocado a todo lo que era en monedas. Entonces, digamos, tú entras ahí y vas a ver, digamos, una diversidad de tipos de monedas y puedes comprar esas monedas. Por ejemplo, puedes comprarte, no sé, pounds, ¿no? Te puedes comprar, no sé, euros, te puedes comprar yuanes, te puedes comprar yenes, te puedes comprar una diversidad, digamos, de monedas y el impacto en este tipo de operaciones es muy sensible, ese es el único problema de que, digamos, una variación de una centésima te puede ocasionar una pérdida de miles de dólares, ¿no? Entonces, pero este mercado funciona así, es básicamente la fluctuación que tú vas a tener en lo que significa ese tipo de mercado. Es muy interesante desde el punto de vista de la rentabilidad, pero es muy sensible, como les digo, y puede ocasionar, digamos, pérdidas. Entonces, claro, tú puedes entrar a hacer inversiones en monedas, ¿no? Teniendo en cuenta cierto tipo, digamos, de cambios que se podrían suscitar. O sea, haciendo tu proyección, por ejemplo, en base al análisis, digamos, de la coyuntura, digamos, de un país, tú podrías pensar en cómo básicamente esto podría, digamos, afectar desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Entonces, claro, eso obviamente podría ser, digamos, interesante desde el punto de vista de los inversionistas, ¿no? Ver un poco el tema en qué me conviene invertir, si me conviene invertir, digamos, en boliviano, suponiendo de que, pues, digamos, el tipo de cambio por dólar me van a entregar al tipo de cambio, digamos, referencial que estaba creo ya cercano a 10, entonces salgo ganando. Entonces, bueno, ese tipo, digamos, de efectos son los que buscan obviamente los inversionistas. Por otro lado, también tienes lo que son los acreedores. Los acreedores otorgan créditos en los mercados extranjeros, primero para capitalizar tasas de interés extranjeras más altas, ¿no? O sea, de pronto el hecho de que tú puedas puedes colocar, digamos, créditos en un mercado, digamos, internacional, podría haberte, digamos, beneficiado de acuerdo, digamos, a las fluctuaciones o lo que son las tasas de interés. Pero también, fíjense, no solamente el tema de la tasa de interés, digamos, desde el punto de vista más altas, pero sí también desde el punto de vista, ¿no? De cómo esto te puede afectar desde el punto de vista, digamos, del tipo de cambio. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, dices, bueno, a ver, yo voy a hacer un préstamo a una tasa más alta, pero a la vez, digamos, el tipo de cambio me puede favorecer, por la devaluación que se extiende en ese país. Entonces, al final, cuando yo lo convierta en mi propia moneda, puedo, digamos, ganar un poco más por la diferencia. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante de cómo este tipo de triangulaciones funciona y cómo, digamos, se absorbe ese tipo, digamos, de impactos, ¿no? Entonces, esto puede ser súper interesante, ¿no? Entonces, tú puedes a la vez también no solamente ser un acreedor, sino también puedes ser un prestatario, ¿no? Entonces, tú puedes también capitalizar las tasas de interés más bajas y, obviamente, ver cómo te podría, digamos, afectar todo esto desde el punto de vista de la devaluación de otro tipo, digamos, de monedas o el cambio de tipo de cambios. En otras palabras, lo que les estoy diciendo, chicos, en mercados mucho más dinámicos, ¿ya? Y obviamente eso depende mucho de la estructura que tienen estos mercados, ¿no? O sea, por eso les preguntaba si ustedes han analizado un poquito, digamos, el contexto, o sea, las instituciones financieras y los mercados financieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un S&P 500, o si hablamos, no sé, de una, de valores como el DAX, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O en cualquier otro tipo de país, o sea, tú puedes hacer inversiones y la estructura que tú puedas tener, digamos, como institución, te permite hacer ese tipo de operaciones. Ustedes, por ejemplo, ahorita en Bolivia podrían acceder a través de diferentes mecanismos para comprar acciones en la bolsa, digamos, aquí en Estados Unidos. Pueden hacerlo. ¿Sí? Existen otro tipo, digamos, de plataformas en las cuales hoy en día puedes hacer, digamos, cambios de moneda, ¿no? Entonces, porque tienes el Bitcoin, tienes otro tipo, digamos, de monedas virtuales que te facilita todo esto, pero sigue siendo, ¿cierto? Una implicación de un cambio, o sea, una transacción por la variabilidad de lo que significa el tipo de cambio, ya sea oficial, sea referencial o sea el que está manejando, digamos, esa plataforma. Pero al final de cuentas, la relación del tipo de cambio es lo que te va a afectar. Pero a la vez también, cuando tú ya te involucras en otro tipo de operaciones un poco más complejas, como por ejemplo dar un crédito
o obtener, digamos, un préstamo, digamos, internacional. Entonces eso te puede, digamos, favorecer desde el punto de vista de las ganancias. Pero, profesor, no es tan real. Depende nuevamente un poco de, digamos, nuevamente de la estructura que puede tener una empresa. O sea, nosotros como individuos, digamos, si somos un individuos solos, digamos, yo me voy ahorita, por ponerles un ejemplo, me voy, digamos, a Chile y quiero, no sé, prestarme plata del banco, entonces no me van a prestar porque no tengo residencia, no tengo, digamos, una empresa, no tengo una estructura, digamos, que me pueda, digamos, permitir ese tipo, digamos, de operaciones. Pero ¿qué pasa con una empresa, digamos, como Samsung? Creo que les puse de ejemplo, que está en todo el mundo, en muchos países. Entonces, al tener este tipo de subsidiarias que hemos analizado anteriormente, al tener una multinacional que opera, digamos, en diferentes, digamos, países, entonces tiene cierto tipo de ventajas porque pueden tocar la puerta en diferentes, digamos, países y analizar un poco la relación de lo que significaría la tasa de interés y el efecto que estarían, digamos, afectándose sobre el tipo de cambio. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. Existen, digamos, instituciones que se pueden prestar en una moneda, ¿cierto? Recursos. Por ejemplo, un banco, que creo que es uno de los ejemplos que tenemos para la clase, en la próxima clase, no sé si esta clase, pero te prestas plata, ¿ya? A una tasa de interés, a un tipo de cambio, utilizas esos recursos para luego tú prestarlos a otro país en otro tipo de cambio, con otro tipo de tasa de interés. Entonces, la diferencia en términos de tasas de interés ya marca una primera diferencia. Segunda diferencia, la relación de tipo de cambio te marca otro tipo de diferencia. Entonces, eso es lo que se llama triangulación y vamos a ver lo que también significa el efecto Fisher en todo lo que viene a ser este tipo de operaciones de transabilidad de monedas. Y todo eso obviamente tiene un impacto desde el punto de vista del manejo, digamos, estructural y de las condiciones y del contexto que te permite hacer ese tipo de operaciones. Hoy día, por ejemplo, ahí hay que asumir y hay que sumarle en algún tipo de operaciones, por ejemplo, el tema impositivo, ¿no? Impuestos que tú puedas tener por el tema de ese tipo de operaciones. Por ejemplo, antes era muy interesante hacer operaciones en pounds, ¿no? En libras que manejan, digamos, en Inglaterra. Pero después del Brexit, entonces obviamente ya no pertenecen, digamos, a la Unión Europea, entonces como que se ha desconsolidado esto y hay un problema, digamos, desde el punto de vista de la generación de ese tipo de alternativas en el manejo interno de lo que viene a ser el tipo de cambio. Entonces ya no eres parte de, ya no tienes una relación euro, digamos, pound, entonces hay una relación ahí mucho más distante y obviamente hay efectos, digamos, impositivos o otro tipo de costos que tú tienes que absorber cuando estás haciendo ese tipo de operaciones, ¿no? Lo mismo ocurre con otro tipo, digamos, de efectos de comisión, ¿no? Que en cuanto a cierto tipo de operaciones, los bancos, por ejemplo, no se van a quedar, digamos, no es que no te van a cobrar nada, te van a cobrar a un tipo de comisión cuando va a ser ese tipo de, digamos, de operaciones, ¿no? Entonces, todos esos factores normalmente inciden en la forma en la cual las empresas van a hacer ese tipo de operaciones. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y es algo que vamos a ver ya la próxima semana, es de que existen estrategias de hedging, ¿no? De protección, y ahí es donde nacen los derivados, los derivativos, o como quieran llamarlos, ¿no? Que son, digamos, herramientas, son productos financieros en realidad que sirven justamente con ese objetivo, ¿no? Que son en realidad tipos de contratos donde tú preestableces ciertos precios a futuro y esos precios a futuro son opcionales o no, dependiendo del tipo de producto y que te permite justamente establecer, digamos, mecanismos de control sobre lo que podría ser un efecto, digamos, a futuro. No, eso lo vamos a discutir más adelante. Ahí están los futuros, los swaps, las opciones, ¿no? Los collars también, que son otro tipo, digamos, de mecanismos que facilitan este tipo, digamos, de procesos y te facilitan además formas a través de las cuales tú puedes, digamos, manejar una diversidad, digamos, de operaciones, ¿no? Entonces, eso es lo lindo, digamos, del mercado internacional cuando tienes una diversidad de alternativas, ¿no? Cuando puedes, digamos, moverte en diferentes, digamos, opciones y que no te encuentras restringido o que tienes niveles de regulación demasiado altos, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, en su momento era interesante de que no solamente en los bancos, no sé si ustedes sabían, pero en los bancos tú podías, digamos, tener tres tipos de cuentas en tres tipos de monedas. Podías tener bolivianos, podías tener euros y podías tener dólares. Entonces, claro, es súper interesante porque dependiendo un poco de la fluctuación, digamos, del euro contra el dólar, tú podías jugar, digamos, con tus recursos, ¿no? En tres monedas, imagínense, ¿no? Entonces, el dólar no era tan interesante porque obviamente un tipo de cambio fijo, ¿no? Que teníamos, que en realidad seguimos teniendo, pero todavía han creado este dólar, digamos, referencial.
Ya, pero en su momento el tipo de cambio del dólar era fijo, entonces tenías básicamente el euro como una moneda alternativa que fluctuaba y que sigue fluctuando, eso sí no ha cambiado, digamos, en nuestro medio, fluctúa de acuerdo, digamos, al mercado. Entonces, claro, tú podías ver en qué moneda te convenía, tú podías jugar contra el dólar, podías jugar contra el boliviano y ahí, digamos, hacías tus operaciones internamente. Era como una mesa de dinero interna, ¿no? Era súper interesante, ¿no? Pero bueno, hoy día ya tienes varias restricciones, varias regulaciones, ya no puedes abrir cuentas en euros, ¿no? Esa es una limitación que ya hace varios años atrás ha ocurrido. Pero sí, las personas que han abierto, digamos, las cuentas en euros, creo que todavía tienen la posibilidad de seguir manejándolas. Pero ese es digamos, un esquema muy similar al que les estoy diciendo en el mercado internacional, ¿no? Donde tú puedes, digamos, prácticamente ver las mejores opciones, digamos, en lo que significa las tasas de interés, pero a la vez también ver, digamos, la tendencia de lo que podría ser, digamos, un tipo de cambio, ¿no? Y eso es un poco la idea de todo esto. Un poquito vayamos a la historia del mercado de divisas, ¿no? Para facilitar justamente el comercio exterior. Ahí nace justamente este tema, porque obviamente era muy difícil manejar ese tema de la relación, por ejemplo, de intercambio de recursos cuando estabas manejando solamente un tipo de moneda, ¿no? Entonces, el mercado de divisas permite el cambio de divisas para facilitar el comercio internacional, las transacciones financieras, ¿no? Entonces, ahora aquí justamente los tipos de cambio han ido evolucionando con el tiempo. Un poquito de historia, 1876, 913, ¿no? Justamente cada moneda fue convertible en oro. O sea, el oro, y hasta hoy en día, por ejemplo, en nuestro medio, el oro, desde el punto de vista de las condiciones este, desde el punto de vista, digamos, de las reservas, sigue siendo, digamos, el oro el patrón, digamos, fundamental de manejo, ¿no? Entonces el oro tiene un precio en el mercado y ese precio en el mercado, obviamente, ya se lo puede, digamos, transar en diferentes tipos de monedas, ¿no? Entonces, una vez que partimos con el tema de lo que significa el patrón oro, a esto le siguió un periodo de inestabilidad cuando comienza la Primera Guerra Mundial, más o menos en 1940, donde aquí hay un tema muy importante históricamente que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Después de la Gran Depresión que existe, ¿no? Se crea lo que se llama el Acuerdo de Bretton Woods, que eso fue más o menos en 1944, 1945, en los cuales se exigía que existieran tipos de cambio fijos, ¿no? Entonces, y esto obviamente establece de que como era ya fijo, entonces eh, tú hacías una relación, y lo estoy hablando principalmente de mercados que son los que manejan los mercados internacionales, en este caso Estados Unidos, ¿no? En su momento, entonces al tener un tipo de cambio fijo, comenzó a generar una sobrevaluación del dólar americano. Entonces ahí es donde nace otro acuerdo. Acuérdense, el acuerdo de Bretton Woods, el otro acuerdo era el acuerdo de Smithsonian, que devalúa el dólar estadounidense y genera lo que significaban las fluctuaciones en límites, que es un poco lo que creo que ahora quiere hacer justamente el gobierno, ¿no? Quiere crear, digamos, un tipo de cambio fijo, pero con bandas. Entonces, en ese momento tenían límites de fluctuaciones que iban de más o menos 1% a más o menos 2%, que era más o menos lo que estaba manejándose desde esa perspectiva. Entonces, claro, esto permite, ¿no? A que las empresas, perdón, quienes participaban en este tipo, digamos, de mercados puedan hacer ese tipo, digamos, de operaciones, ¿no? Eh, tenía muchas dificultades. En el 73 se eliminan los límites oficiales para las monedas más comercializadas y entra lo que significa y nace justamente lo que significa el sistema de tipo de cambio flotante. Es decir, de que comenzaba a fluctuar de acuerdo, digamos, a las condiciones de oferta y demanda. Entonces, ahora aquí es importante entender ciertos tipos de conceptos. ¿Ya? Cuando hablamos de las transacciones de los tipos de, digamos, de divisas, o sea, no existe, digamos, una ubicación específica donde se puedan hacer ese tipo, digamos, de transacciones. Por eso les decía del mercado Forex, ¿no? Donde se realiza justamente este tipo de operaciones. Ahora, aquí hay que entender dos conceptos. Uno que es el spot market y el otro es el forward market. ¿Qué es el spot market? Es el mercado al contado, es decir, el precio, digamos, de hoy. Ese es el precio. Pero el mercado a plazo, que es el forward market, es cuando una empresa, digamos, multinacional en este caso, va a fijar un tipo de cambio al que va a comprar o vender en una determinada cantidad de divisas, pero en una fecha futura. Ahí es donde se activan este tipo, digamos, de, de productos financieros, como, digamos, los forward,
que se llaman así forward, se llaman, o se llaman los futuros también, ¿no? Como decía, tienes forward, tienes futuros, tienes opciones, ¿no? Tienes los callers, que son instrumentos que te permiten justamente establecer este tipo, digamos, de criterios sobre valores a futuro. Un poquito para que me entiendan esto, chicos, ¿ya? Y lo tengan eso en cuenta para un poco más adelante. El mercado spot es, digamos, lo que yo veo en este momento. ¿Cuánto es el tipo de cambio hoy día? Tanto. Puede ser también que eso esté asociado, por ejemplo, a algún instrumento de inversión, por ejemplo, la acción. ¿Okay? Yo ahora digo, ok, en el mercado spot hoy día el tipo de cambio es de 10 a 1, por poner un ejemplo. Pero yo voy a utilizar un forward o un futuro, ¿cierto? En el cual voy a establecer que yo creo que el tipo de cambio va a ser, digamos, más bajo más adelante. Entonces voy a hacer hoy día una operación de un tipo de cambio actual que me va a beneficiar si es que el tipo de cambio se baja más adelante. Entonces cierro en base a un contrato. Entonces estoy cerrando, digamos, a una fecha futura. Si en esa fecha futura el tipo de cambio cambia y no es el que yo he ajustado, entonces o puedo ganar mucho o puedo perder mucho. Por eso les digo, es muy sensible y esto obviamente genera, digamos, cierto tipo, digamos, de, de mucho cuidado en ese tipo de manejo, ¿no? Pero es un mercado que hoy día está creciendo mucho en el mundo. Pero es importante, chicos, que tomen en cuenta estos dos parámetros, el spot, el precio spot y el precio forward, ¿no? Porque son los dos conceptos que van a manejar definitivamente más adelante. Eh, Hoy día muchos bancos facilitan las transacciones de divisas, aunque los 20 principales manejan alrededor del 50%, digamos, de las transacciones. Es decir, que hay una concentración muy alta en términos de lo que significan los mercados internacionales y básicamente hay una concentración muy fuerte en términos de quiénes están regulando el tema de los tipos de cambio y las operaciones internacionales, ¿no? Entonces, y aquí es donde entra un tema que se llama el arbitraje. El arbitraje justamente garantiza que los tipos de cambio sean similares entre los diferentes bancos, ¿no? Entonces, hay una forma a través de la cual no se establece, digamos, un mecanismo que pueda, digamos, equilibrar lo que vienen a ser los tipos de cambio, ¿no? El comercio entre bancos es otro tema, se maneja a través del mercado interbancario. Por ejemplo, nosotros en Bolivia, los bancos que operan en Bolivia, con excepción de creo que sí, dos bancos, ¿no? Uno que es el Banco de Crédito, que es un banco que al ser, digamos, eh, que depende, digamos, del grupo peruano, ¿no? Del grupo peruano, porque el grupo peruano es el dueño del Banco de Crédito en Bolivia, ¿cierto? Ellos tienen también su branch office en Estados Unidos, en la Florida. ¿No? Entonces, digamos, ellos tienen esa facultad de poder, digamos, operar en ese sentido. Si no me equivoco, el Fortaleza también ha creado su banco, Anchor Bank, también en la Florida, donde están haciendo ese tipo de operaciones. Entonces, claro, eso facilita muchísimo, ¿no? El tema de la operatividad en diferentes tipos de monedas, pero es un mercado interbancario. Los otros bancos que no tienen, digamos, oficinas sucursales, lo que hacen, tienen bancos intermediarios. Estos bancos intermediarios son los que, digamos, tienen acuerdos, ¿no? Con ciertas, con los bancos. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, digamos, el banco en Bolivia tiene una cuenta abierta como banco, como si fuera cliente, digamos, de un banco, digamos, del exterior. Entonces ellos tienen recursos ahí, digamos, normalmente es en Estados Unidos. Entonces, por esa razón ellos al tener recursos acá, les permite, digamos, hacer operaciones en el mundo. Por ejemplo, bueno, eso estaba muy restringido en Bolivia, pero hoy día que ya está liberando esto un poco, o sea, si yo quiero, por ejemplo, hacer una transferencia, digamos, al exterior, entonces no es que la plata se va a mover físicamente, ¿cierto? Yo voy, digamos, al banco A, le digo, quiero transferir $1,000 y quiero transferirlos, no sé, a Alemania. Entonces, este banco que no tiene una sucursal, entonces, ¿qué va a hacer? Te va a decir, ah, ya, ok, ¿sabes qué? Esos $1,000 te va a costar tanto la comisión. Entonces, ellos lo que hacen es utilizan la plata que tienen en su cuenta, digamos, en el banco en Estados Unidos, y de ahí hacen la operación, digamos, directamente a lo que significaría, digamos, Alemania, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama un banco intermediario, y eso está regulado justamente desde el punto de vista del mercado interbancario. Esto facilita mucho, digamos, las operaciones y hace de que esto se maneje muy, muy, muy atractivamente. Yo no sé si les he comentado, pero yo he sido durante más de 10 años director del Banco Los Andes. En su momento, el Banco Los Andes, que pertenecía al grupo ProCredit Holding,
un holding de más de 30 bancos en el mundo. Y realmente este tipo de operaciones era muy común, ¿no? Porque hacíamos operaciones no solamente en bolivianos, estábamos en Colombia, estábamos en El Salvador, estábamos en varios países de Europa del Este, estábamos en varios países también en el África, ¿no? O sea, enfocados principalmente a mercados en desarrollo, pero el tema de aquí se generaba mucho rentabilidad desde el punto de vista de la diferencia en lo que significaban los tipos de cambio. ¿No? Entonces aquí es donde las empresas de corretaje de divisas, ¿no? Actúan justamente, como les decía, como intermediarios, los bancos intermediarios que facilitan este tipo de procesos, cuando tú no tienes un banco o una sucursal que te favorecen este tipo de operaciones, ¿no? Algunos de los atributos de los bancos que son importantes para los clientes de divisas, obviamente la competitividad en términos de la cotización, la relación que tiene que haber entre el banco y el cliente, la velocidad en cual se puede ejecutar este tipo de operaciones, el asesoramiento y, por supuesto, el tema de la previsión en términos de todo este tipo de manejo. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, los bancos ofrecen servicios de cambio de divisas para el pago, una oferta, banco de oferta, compra, que es lo que también yo les pongo un poquito aquí los parámetros en inglés también, chicos, porque es importante que ustedes los entiendan, porque es así como es el lenguaje básicamente que se maneja en este tipo digamos, de operaciones. Tienes la oferta, que es la compra, que se llama el bid, ¿no? Y la cotización de una moneda extranjera va a ser inferior a su oferta, que es vender, que es ask, ¿no? Este es el diferencial de oferta y demanda que se llama el spread, ¿no? Es la diferencia básicamente. Entonces, el diferencial de compra básicamente viene en términos del porcentaje, en relación a lo que viene a ser la venta porcentual, ¿no? Entonces, el tipo de venta menos el tipo de compra lo divides sobre el tipo, digamos, de venta y eso es lo que básicamente te va a dar lo que viene a ser tu margen de utilidad, la ganancia que tú tenías bajo este tipo de operación, ¿no? Entonces, vayamos a este ejemplo, ¿no? Se supone el precio de compra, el bid price para pounds, en este caso para libras, es de 1,52 por dólar, y el precio de venta, es el ask price, es de 1,60, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer una operación, voy a decir mi ask menos mi bid, ¿cierto? Y eso lo voy a dividir entre mi ask. Y ese es, digamos, el margen, digamos, que yo tengo sobre el tema de la operación de ese tipo, digamos, de dos monedas, ¿no? Que es básicamente el diferencial del spread, o sea, la ganancia que yo voy a tener por la diferencia que tengo en los dos tipos de cambio, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta simulación, por ejemplo, en Bolivia cada vez, suponiendo que tú tienes los dólares, entonces seguramente vas a ver que esta relación va a ser siempre más alta. Pero el problema, nuevamente, que les digo, no se trata de tener los dólares, sino se trata o sea, de tener implícitamente los dólares, sino se trata de la disponibilidad de tener los dólares, ¿no? Ese es un gran problema que tenemos hoy en día. Pero esta es más o menos, chicos, la forma en la cual uno tendría que percibir el tema de ese diferencial y la rentabilidad que eso básicamente se manejaría. O sea, el diferencial de la oferta y la demanda es normalmente mayor para aquellas monedas que se negocian con menos frecuencia, por supuesto, ¿cierto? Entonces, cuando no tienes, o sea, tu diferencial siempre va a ser mucho más alto, aunque nuestro medio, por la regulación y por la limitación que tenemos, puede significar que el diferencial puede ser alto por esas condiciones, ¿no? El margen también es mayor para las transacciones minoristas, para las transacciones mayoristas, perdón, que las transacciones de los mayoristas, ¿no? Entre bancos grandes o grandes corporaciones, ¿no? Es otro tema, digamos, que también habría que considerar. Entonces, ¿cómo interpretamos las cotizaciones de divisas? Pues las cotizaciones de los tipos de cambio por las divisas que se negocian ampliamente se deberían publicar con frecuencia en los diferentes medios de comunicación a diario. Ese fue uno de los grandes problemas que nosotros teníamos y que todavía tenemos, ¿no? Y un poco que el gobierno ha tratado de, 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 de ¿cómo se llama?, de transparentar ese tipo, digamos, de información, ¿cierto? Sin embargo, parece que no está funcionando adecuadamente, porque todavía sigue siendo un tipo de cambio, digamos, referencial, ¿no? Entonces, eh, o sea, tenemos la información, pero es algo, digamos, impráctico, porque no es que se está ejecutando. O sea, yo no voy a ir al banco y voy a poder conseguir ese tipo de cambio, no lo puedo conseguir. Si voy a ir también a una casa de cambio, tampoco lo voy a conseguir. Entonces, todavía la regulación no está funcionando en eso. Pero lo que sí, digamos, es importante el hecho de que puede existir, ¿no? Un tema, digamos, de información, ¿no? Acerca, digamos, por lo menos tener una rango, digamos, en lo que significarían los tipos de cambio, ¿no? Entonces, obviamente, las cotizaciones normalmente reflejan los precios de venta
¿no? Desde el punto de vista de las transacciones, ¿no? En su momento, algo que funcionaba muy bien era el tema del bolsín en Bolivia, ¿no? Que un poco se está queriendo manejar eso y eso es lo que está justamente generando el tipo de cambio preferencial, es decir, la oferta y demanda, ¿no? O sea, ¿cuánto estoy ofertando de dólares, digamos, las empresas que necesitan, digamos, regularse a través de esto y cuántos básicamente están demandando? Demanda de contraoferta. Sobre esa base establecen básicamente lo que significan los precios, ¿no? O sea, el precio del precio referencial que actualmente se está manejando en la moneda, más algún otro tipo de factor que debe estar inducido para poder, digamos, equilibrar el tema de la cotización. Las cotizaciones directas, ¿no? Representan el valor de una moneda extranjera, digamos en este caso en dólares, mientras que las cotizaciones indirectas representan el número de unidades de una moneda extranjera por dólar, ¿no? Entonces depende un poquito, aquí vamos a tratar de manejarlo siguiendo la filosofía del libro que estamos utilizando, ¿no? Tratando de utilizar, digamos, la relación con el dólar, ¿no? Que ustedes ya la podrían, digamos, ejemplificar con lo que puede ser, digamos, cualquier otro tipo de moneda que podría ser el boliviano en todo caso, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, las cotizaciones directas representan el valor de una moneda extranjera en dólares, mientras que las cotizaciones directas representan el número de unidades de una moneda extranjera por el dólar, digamos, que nosotros estamos manejando, ¿no? Eh, Recordemos que, por ejemplo, el dólar puede ser utilizado por más de un solo país, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay países que han adoptado, por ejemplo, el dólar, ¿no? Por ejemplo, el Ecuador, ellos manejan su dólar y el dólar, digamos, norteamericano como la moneda que en realidad está siendo, digamos, su moneda, digamos, oficial, ¿no? Eh, ¿Qué es un tipo de cambio cruzado? Un tipo de cambio cruzado refleja la cantidad de moneda extranjera por unidad de otra moneda extranjera. Es el valor de una unidad de moneda A en unidades de moneda A, de B, perdón. Entonces, el valor de una moneda A en dólares, digamos, representa el valor de la moneda B, digamos, en una moneda, digamos, determinada, ¿no? Entonces, estamos cruzando la información, ¿no? Entonces, o sea, la información de los tipos de cambio, pues se llama tipo de cambio cruzado. La cantidad de una moneda extranjera por unidad de la otra moneda, digamos, valor de una unidad de moneda en unidades de la moneda, digamos, B. Otro tema que hay que ver, un poco ya les había adelantado, el tema del mercado de opciones y futuros de divisas, ¿no? Entonces, lo que les decía, un contrato de futuros básicamente especifica un volumen estándar de una divisa en particular que se va a manejar en una fecha de liquidación, es decir, a futuro, ¿no? Entonces, y esto obviamente son, como les decía, son instrumentos, son productos financieros que se los venden en diferentes, digamos, bolsas de mercado secundario, básicamente, ¿no? Entonces tú puedes adquirir ese tipo, digamos, de productos, existen los medios y obviamente son contratos. Son contratos que en realidad están estableciendo un spot contra un valor forward, un valor, digamos, futuro, ¿no? Entonces, y esto obviamente en tema de lo que significa un futuro, tú estableces, y eso lo vamos a ver en más detalle más adelante, estableces un precio, digamos, de venta o de compra a una fecha determinada. Entonces, tienes que ejecutar, no tienes más opción. En el contrato de opciones, que son otro tipo de productos, las opciones, ¿no? Otorgan el derecho a comprar una divisa específica, pero tienen la opción de hacerlo o no hacerlo, o sea, de ejecutar o no ejecutar. Eso vamos a ver, por ejemplo, cuando tú ejecutas y el diferencial del tipo de cambio o el valor, digamos, referencial está en contra tuya, por el valor de la comisión que tienes que pagar, sales perdiendo si no ejecutas. Entonces, aunque ejecutes, aunque pierdas, te conviene perder menos que, digamos, el no ejecutar. Entonces, son temas, digamos, que hay que analizar desde el punto de vista de lo que realmente podría, digamos, llegar a impactar, digamos, ¿no? Entonces, como les decía, estamos todavía un poquito, digamos, picoteando algunos aspectos de lo que significan los mercados internacionales. Más adelante vamos a profundizar un poco más. Otro tema hoy en día, chicos, que es súper importante, ya es el tema de lo que significa el mercado de las euromonedas, ¿no? Los depósitos en dólares, digamos, estadounidenses colocados en bancos en Europa y otros continentes que se llaman eurodólares, ¿no? En los años 60, 70, básicamente el mercado de eurodólares, ahora hoy día se lo conoce como el mercado de las euromonedas, ha crecido un montón, ¿no? Y eso justamente porque hay un nivel, digamos, de competencia muy fuerte entre lo que significa el dólar y el euro, ¿no? Como todos sabemos, son dos monedas que en realidad han crecido a través de la Unión Europea, el euro, y que se está consolidando de una forma muy fuerte comparada, digamos, al dólar hoy en día. Entonces, de pronto esto puede llegar, digamos, a
influir de una forma, digamos, muy agresiva desde el punto de vista de las operaciones y de las transacciones que las empresas puedan, digamos, realizar. No, pero eso definitivamente hay que analizarlo y hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista del impacto, ¿no? Y aquí justamente nacen, ¿no?, operaciones como se llaman los eurocréditos, ¿no?, que son otro tipo, digamos, de alternativas, ¿no?, en las cuales obviamente se están realizando operaciones en euros, ¿no? Entonces, y eso obviamente, nuevamente, como les decía a un inicio, depende mucho de las características de los mercados, del contexto, digamos, de la extensión que pueda tener una empresa en relación justamente a la forma en la cual están operando y la relación que pueden tener con este tipo, digamos, de operaciones. Pero sí es importante, y hoy en día existen muchos instituciones internacionales, ¿no?, que están ejecutando este tipo, digamos, de préstamos en este tipo, digamos, de características, o sea, ya no necesariamente en dólares. Entonces, y eso son organismos internacionales que de préstamos que facilitan este tipo, digamos, de operaciones y que um, obviamente, póngase a pensar, si yo como Bolivia me voy a ir al Fondo Monetario Internacional, es una alternativa, pero también me podría ir a algún tipo, digamos, de organismo, digamos, europeo que tal vez me pueda facilitar en euros. ¿Dónde me conviene? ¿Me conviene tener mi préstamo en dólares? ¿Me conviene tenerlo en euros? Una variable son los intereses, por supuesto, pero otra variable es también la relación del tipo de cambio. Si yo traigo dólares a Bolivia comparado con euros, ¿cuál me conviene? ¿Cómo básicamente esto me va a poder afectar? Otro tema también que es importante analizar, que también han nacido de una forma muy importante, es el tema de los bonos internacionales, ¿no? Entonces, los bonos denominados en la moneda del país, donde se colocan, pero emitidos por prestatarios extranjeros, ¿no? Son los bonos extranjeros o los bonos paralelos. Entonces, son bonos que se venden en países distintos al país representado en la moneda y se los denomina justamente los eurobonos. Esto es algo que ha crecido muchísimo y que, como ustedes bien saben, chicos, es una forma justamente de captura de recursos y que obviamente genera este tipo de impacto. Si vamos un poquito, digamos, a un ejemplo acá de las tasas de, digamos, bolivianos con, digamos, con una moneda, digamos, con los reales, digamos, en Brasil, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cómo este volumen puede verse afectado desde el punto de vista, ¿no?, de la tasa de interés con la cantidad, digamos, de monedas. Entonces, en la medida de la exposición que tú puedas tener sobre las tasas de interés, entonces la cantidad, digamos, de moneda va a ser mucho más grande o menor, ¿no? Entonces, cuando las curvas están más, obviamente, hacia la derecha, porque para que el dólar pueda, o sea, más a la derecha, para el dólar, ¿no? Entonces, porque las economías estadounidenses van a generar, digamos, el impacto un poquito más grande. Entonces, fíjense lo que está pasando acá. Entonces, tú tienes, digamos, una cantidad más baja en términos de intereses, pero tienes mayor cantidad, digamos, en dólares. Tienes una tasa de interés más alta, pero tienes una menor cantidad en términos de lo que significa, digamos, los reales. O lo mismo podríamos hacer comparativamente con cualquier tipo de moneda, como las de bolivianos, ¿no? Entonces, las tasas de interés van a jugar un efecto definitivamente importante en el volumen de monedas que se va, volumen de la moneda que se va a hacer en términos de las operaciones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cuando estamos manejando comercio internacional, es importante analizar el impacto que tú vas a tener sobre la fluctuabilidad de las tasas de interés. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay una política que todo se maneja a través de la Reserva Federal, ¿no?, que es el banco, ¿no?, el Banco de la Reserva Federal, y a través de ellos justamente se establece y se toma en cuenta, ¿no?, el tema, digamos, del impacto final que va a tener sobre las otras tasas de interés, ¿no? Entonces, y eso obviamente se va a generar una mayor o menor demanda de la moneda y de los recursos que van a existir en esa economía. Entonces, nuevamente, todo es oferta y demanda, pero la oferta y demanda va a estar regulada sobre lo que significan los niveles de tasa de interés. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando bajas lo que significa el Fed rate, que le llaman, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? Estás bajando las tasas de interés. Si bajas las tasas de interés, los préstamos van a ser baratos, la gente va a acudir a prestarse plata, y como va a haber mayor, digamos, oferta y obviamente va a haber demanda, digamos, de los recursos, la gente va a dinamizar la economía. ¿Cuál es el problema de esto? Porque todo tiene sus ventajas y desventajas, que va a poder generar a través
masificación, digamos, de recursos en el mercado, que es M1, o sea, la emisión, digamos, de moneda, va a haber, digamos, mayores recursos, pero esto va a generar también un incremento, por ejemplo, en los niveles posibles de inflación. Entonces, eso puede llegar, digamos, a afectar. Entonces, por eso la regulación en términos de las tasas de interés pueden tener, digamos, no pueden, van a tener un impacto en el volumen, digamos, del manejo de cada uno de ese tipo de moneda. A medida que los programas de oferta y demanda cambian con el tiempo para una moneda específica, las tasas de interés de equilibrio para esa moneda también van a cambiar, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hay que ver un poco el tema de la libertad de transferir fondos en tu país. Es algo que nuevamente nosotros estamos teniendo problemas. Nosotros no tenemos una libertad en Bolivia para hacer algún tipo de operación. Si yo tengo dólares, no puedo sacarlos, ¿cierto? Y si tengo bolivianos, tengo que cubrir costos demasiado altos para poder hacer un tipo, digamos, de operaciones en el extranjero. Entonces, ese tipo, digamos, de elementos obviamente afectan en todo el proceso del comercio internacional y de las finanzas internacionales, ¿no? Y esto ya si lo vemos desde el punto de vista del mercado de valores, o sea, de básicamente equity, o estaríamos hablando de bonos inclusive, pero para emitir acciones a nivel local, las empresas multinacionales también deben obtener fondos mediante la emisión de acciones en los mercados internacionales. Y esto obviamente mejora su posición, mejora las condiciones del valor de las acciones y eso genera un mayor nivel, digamos, de competencia abierta dentro de lo que significa la emisión justamente de esos niveles de emisión de acciones, ¿no? La ubicación de las operaciones de las multinacionales pueden influir en la decisión sobre dónde colocar, digamos, ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, las características del mercado son importantes. O sea, hay que ver un poco el tamaño, la actividad comercial, los temas regulatorios que les decía, los temas, digamos, de las tasas impositivas, ¿no? Y el tema de la proporción de la propiedad de las acciones individual versus institucional. O sea, en otras palabras, chicos, lo que están diciendo es cómo cuando yo voy a hacer una inversión, ¿no? Cuando estoy viendo, digamos, en este caso un valor, digamos, de una acción o de un equity investment, entonces, ¿cómo esto, digamos, me va a afectar desde un punto de vista de la proporción que yo voy a utilizar dentro, digamos, de una operación que está haciendo, que es digamos, una multinacional? O sea, si yo logro, digamos, hacer una inversión, por ejemplo, en Apple, entonces me compro una acción de Apple, ¿cómo la operación internacional de Apple me puede llegar, digamos, a afectar desde el punto de vista de infraestructura, digamos, como empresa? Hoy en día, las redes comunicacionales, todos los aspectos que tenemos para justamente manejar este tipo de operaciones, generan esta posibilidad, digamos, ¿cómo se llama? una, um, un balance en lo que vienen a ser los compradores y vendedores, ¿no? Entonces, en la medida que las comunicaciones electrónicas son mucho más amplias, podemos fusionar, podemos hacer que otro tipo, digamos, de instrumentos puedan ser adecuadamente funcionables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, el Dow Jones, ¿no? ha generado, digamos, ¿cómo se llaman? Acuerdos con diferentes, por ejemplo, instituciones en el Asia y en Europa. Entonces, te permite una dinamicidad en lo que significa las características de inversión. Hoy día los fondos, por ejemplo, mutuos, ¿no? Los mutual funds que le llaman, tienen operaciones y tienen paquetes, ¿no? De portafolios que tienen, por ejemplo, inversiones en diferentes, digamos, acciones en países, digamos, en desarrollo, ¿no? O tienen también inversiones, por ejemplo, en monedas de otro tipo, digamos, de países. Entonces son paquetes donde están tratando de alguna forma, cohesionar y equilibrar, digamos, una decisión de inversiones sobre un portafolio y tratando de disminuir los niveles de riesgo. Pero para que eso funcione, necesitas tener mecanismos de comunicación electrónicas establecidas y reguladas entre los países que permitan justamente esta fluctuación de hacer ese tipo de operaciones. Caso contrario, no te sirve y no lo vas a poder, digamos, hacer. Entonces, los movimientos de flujo de efectivo en el extranjero de una multinacional típica se pueden clasificar con cuatro funciones, básicamente, desde el punto de vista no corporativo, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene que ver mucho desde el punto de vista del comercio exterior, ¿no? Desde el punto de vista de lo que significa la inversión extranjera, la inversión de financiación a corto plazo y básicamente las de financiamiento a más largo plazo. Entonces, son algunas, digamos, de las características que habría que tomar en cuenta desde el punto de vista de lo que significa justamente este tipo, digamos, de mercados, ¿no? Veamos un poquito acá este gráfico. Yo sé que está en inglés, pero en realidad lo que nos está mostrando aquí
es cómo este tipo, digamos, de operaciones se van a ver afectadas desde el punto de vista de las diferentes alternativas que tú tienes en el mercado internacional. Entonces, cuando tú tienes una exportación e importación, entonces, ¿qué vas a tener? Vas a manejarte a través de tu negocio inicial, o sea, de tu matriz, a lo que son tus subsidiarios. Pero a la vez vas a repartir también dividendos entre tus subsidiarios que van a afectar a tu negocio principal. Luego tienes inversiones de corto y de mediano plazo. Hablaremos de las de corto plazo, donde lo que tú vas a hacer es básicamente estas subsidiarias que tienes aquí pueden hacer inversiones en diferentes alternativas, como las que pueden ver ustedes acá, chicos. Espero que puedan ver mi mouse, si no, ¿sí? Acá, ¿no? Están haciendo operaciones de esta forma, diferentes, digamos, alternativas de los diferentes tipos de mercados internacionales, ¿no? Y esto permite que, obviamente, tanto la empresa matriz como las subsidiarias pueden accionar en este tipo, digamos, de mercados. Entonces, esto realmente hace que se dinamice totalmente lo que significa justamente el mercado, digamos, internacional, ¿no? Entonces, es realmente ver este aspecto, chicos, cuando uno tiene, digamos, las posibilidades de poder hacer diversos tipos, digamos, de inversiones, realmente es interesante porque puedes, digamos, balancear diferentes tipos de alternativas en sus inversiones. Y eso obviamente nos lleva un poquito a ver el tema del impacto sobre lo que significa la evaluación, ¿no? Entonces aquí tenemos los flujos de caja de la matriz, tienes el tipo de cambio y obviamente hay que tomar en cuenta el impacto de lo que va a significar tu tasa de descuento comparada con los mercados internacionales como con los mercados nacionales, ¿no? Entonces, en algunos casos lo que hacen es, digamos, darle, digamos, una ambivalencia, darle un tema de un porcentaje o de un peso a cada uno de los tipos, digamos, de operaciones que se están manejando en diferentes, digamos, contextos y en diferentes tipos de países, ¿no? Eso es un poquito para que entiendan todavía el contexto en el cual nos estamos justamente desarrollando, o el mercado internacional, cómo se está desarrollando y cómo básicamente las empresas multinacionales pueden y tienen, digamos, las opciones de operar en este tipo, digamos, de mercados y que les facilita este tipo, digamos, de, de alternativas, ¿no? Que cada vez están cambiando. Hoy día, por ejemplo, uno de los temas que va a cambiar extremadamente, chicos, es el tema de lo que significa el manejo de la virtualidad, ¿no? Las monedas. Pero también tenemos un problema ahí. Tenemos un problema que está basado en el tema de las regulaciones, ¿no? O sea, ¿cómo regulas el tema de una moneda, digamos, internacional? ¿Cómo haces de que esto este, llegue a tener, digamos, un impacto adecuado en tus estructuras, digamos, de tus inversiones, ¿no? ¿Quién es responsable de qué? O sea, cuando yo compro, digamos, si hago una operación, digamos, con el Revolut, es un banco virtual y ese banco al ser virtual, o sea, ¿quién es responsable de mis recursos si es que yo tuviera un tipo de problema? Entonces, ese tipo de cosas todavía en ciertos países están siendo analizadas. En Bolivia entiendo que sí se está analizando y todavía se está viendo este tipo, digamos, de, 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 de estructuración y de forma a través de la cual se va a manejar todo esto. Bien, lo que vamos a hacer, chicos, la próxima clase vamos a entrar ya a temas, y no quiero interrumpir este tópico porque me parece importante que lo podamos revisar, digamos, con mayor calma. Vamos a entrar un poquito a analizar ya la determinación de lo que va a ser el tipo de cambio, ¿no? Entonces, vamos a hablar de qué es la devaluación, depreciación, apreciación. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que significa el impacto desde el punto de vista de otro tipo, digamos, de aspectos, para ya luego entrar a algo mucho más específico que va a ser, digamos, el manejo de las diferentes coyunturas del tema del tipo de cambio y cómo esto nos puede afectar en diferentes tipos de operaciones. Lo que quiero ahora, como les había anunciado, es de que quiero que ustedes se enfoquen, un segundito, chicos, quiero que definamos justamente lo que van a ser sus grupos, chicos, y luego les voy a dar el resto de la clase para que ustedes puedan organizarse, para que puedan ustedes trabajar en sus grupos y coordinar en este tiempo cómo van a manejar su proyecto. Y si tuvieran alguna duda, pues puedan recurrir a mí para que les pueda, digamos, colaborar. Pues, permítanme un segundito, estoy en este momento, quiero compartir un poquito mi pantalla para ver, mostrarles cuál es la situación de los grupos. Espero que los alumnos que no tienen grupo estén aquí presentes para poder asignarlos. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, profe.
chicos, ¿pueden? ¿Sí? Ok. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, son 6 alumnos que no tienen este grupo y tengo 2 grupos acá que no tienen ningún estudiante. ¿Quieren ustedes decirme dónde quieren trabajar, chicos, o quieren que yo los ponga aleatoriamente? Juan Diego Chalco, Samuel Pastén, César Portillo, Luis de Salinas, Carlos Valverde y Luis Yapur. ¿Están, chicos, en la clase? Sí, presente, profe. Ok. Entonces, por favor, chicos, o quieren que los ponga aleatoriamente, como quieran. Yo pondría 3 y listo. Profe, en mi caso, puede ponerme donde venga mejor. Ok, estoy poniendo el grupo 4. ¿Alguien más quiere Gracias, estar? profe. Ok, a ver, gracias. ¿Alguien más, chicos, grupo 4? Ok, entonces los voy a poner aleatoriamente, chicos. Perfecto. Entonces les pido, por favor, chicos, que vean esta es la composición de estos grupos. Ok, entonces tomen nota, por favor, chicos, de quiénes son sus compañeros. Ok, y anótense bien cuál es el grupo al que ustedes pertenecen. Digamos, el grupo 1, son estas 3 personas, el grupo 2, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo cree, porque ahorita les voy a crear los breaker rooms, para que ustedes puedan trabajar un poco en sus grupos, puedan coordinar. Yo voy a ir a cada grupo para ver si tienen alguna pregunta o si todavía están, digamos, en el proceso de análisis de lo que va a ser su trabajo, su proyecto. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de que los pueda distribuir a sus rooms? Ok, recuerden, grupo 1 se va a ir al room 1, el grupo 2 al room 2, el grupo 3 al room 3. ¿Ok? Ustedes pueden escoger su room, o sea, ustedes pueden asignarse directamente al room que les corresponde. ¿Ok? Ya están creados los rooms, chicos. Por favor, si pueden ir directamente a los rooms que les corresponde, yo voy a ir a cada uno de ustedes para ir hablando con cada grupo. ¿Ok? Gracias, chicos. Ay, está. ¿Abro la ventana o está bien? No, ya hemos casi terminado. Casi. Ahí está. Hola. Buenas noches. Pero si no avisan en qué room. Pero ha ¿Dónde? dicho el profe en el uno. ¿Cómo se nota que no Ajá. estás atendiendo? Ya. Ya. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Han revisado el documento?